hasta donde nos quedamos, ¿no? Si mal no recuerdo, logramos hacer que al escribir el código de barras del producto se dé un enter de forma automática, ¿no? Logramos hacer clic de este lado y también logramos que al dar un enter se repita la misma acción. Vamos a darle un poco más, vamos a estilizar un poquito más lo que es esta ventana. Entonces, en primer lugar vamos a eliminar este find, ya no es necesario, lo pusimos porque no funcionaba debido a un error de una coma, si se recuerdan en la sección del data. Entonces eliminamos ese find, ya no lo ocupamos. Segundo, vamos a enmarcar lo que es la tabla, está directamente sobre como que este lienzo, y lo que vamos a hacer es utilizar un poco de las clases de Bootstrap. Ahí sí yo les recomiendo que pues echen una navegadita ustedes en las clases de Bootstrap. Entre ellas existe una clase que se llama Card, que les permite pues presentar las interfaces un tanto más estéticas, ¿no? Entonces existen diferentes variantes de cards. Yo nada más voy a trabajar con el mero esqueleto. Entonces un card siempre se constituye de la clase card y luego dentro se van anidando como card header, card body y card footer. Yo nada más voy a utilizar lo que es la clase card y el card body. Entonces vamos a enmarcar, lo que yo quiero es enmarcar toda la tabla dentro de un card. Entonces nos dirigimos a nuestro código, localizamos la sección en donde está la tabla, que es esta parte. Yo la tengo en la línea 29. Entonces antes de empezar la tabla, que está por acá, o inclusive yo creo que toda la fila, ¿no? Todo el row, vamos a meter todo el row dentro de un card. Entonces hagamos lo siguiente. Es muy importante también delimitar dónde empieza y dónde cierra la etiqueta. Entonces voy a marcar que en la línea 53 está el fin del row, para que luego no nos metamos en problemas, ¿no? Y aquí creamos una clase nueva, git.card, y este card va a enmarcar absolutamente todo el row. Entonces empieza aquí y termina después del row, y ahí la importancia de poner una marca, ¿no? Entonces este es fin del card, y este row se tiene que correr un tantito más adentro. Selecciono todo y corremos tanto, 2 porque voy a poner otra clase. Y bueno, el card a su vez se subdivide en otras subclases, y voy a ocupar en específico el card body. Entonces damos el card body va a abarcar toda la fila, por lo tanto de nueva cuenta tomo esta etiqueta y la pongo hasta dentro de la etiqueta card. Entonces si este es el card y este es el row, esta etiqueta la voy a poner en la parte de aquí, y este sería el fin del card body. Ahí está. Y bueno, ya tenemos, debe de presentarse un tantillo más estilizado, ¿no? Card y card body dentro del row. Veamos cómo funciona. Y bueno, si se fijan, ahora ya pues ya no está en este fondo como que azulito, sino que ya tiene su propio color, digamos, ¿no? Su propio marco. Ahora bien, vamos a ponerle también colores a los encabezados de la tabla, y esto lo logramos poniéndole la propiedad card background, ¿no? Creo que se lo tenemos que poner a cada elemento. Se llama style background, y vamos a ponerle un color, el amarillo Izamal. Yo previamente busqué cuál sería el amarillo Izamal, sería el Sharp FFF66, al menos ese me pareció a mí. Vamos a probarlo. Ahí está, ¿no? Ya tenemos el colorcillo. Hay que ponérselo a todos los elementos.
pues voy a copiar este estilo, copiamos este style y la repetimos en cada elemento de la tabla. Ahí está. Guardamos, ejecutamos nuestro y ya tenemos toda nuestra tabla un tanto más estilizada. Veamos cómo funciona con el código que hemos implementado y bueno, ya tiene un comportamiento más adecuado. También dijimos que después de agregar los productos e ir especificando los parámetros del producto, aquí en la parte inferior debería de calcularse de manera automática el subtotal, el IVA y el gran total. Entonces voy a poner aquí una tabla más, pero esta tabla únicamente va a estar pegado del lado derecho. Entonces vamos a dirigirnos y debajo de la primera tabla vamos a crear otra. Entonces aquí termina la primera tabla, ¿no? Y aquí termina, ¿dónde termina el card? Termina aquí. Entonces aquí creamos otra fila, d.row, pero este row lo vamos a dividir en dos secciones. Yo necesito que del lado derecho esté el resumen, por lo tanto voy a crear primero un .col md8 que no voy a utilizar para nada, nada más lo estoy utilizando para generar el espacio. Existe una etiqueta, creo que en Bootstrap 4, que es el pull right, que lo que hace es que va a obligar a la tabla a moverse a la derecha, pero yo prefiero hacerlo de esta manera, ¿no? d.col, voy a dejar 8 espacios, es decir, aquí va a quedar, la mayoría va a quedar vacío y solamente en este pedacito voy a poner la tabla. Entonces voy a crear un div.col md4. Recuerden que un row se constituye de 12 columnas, entonces ya dejé estos 8 vacíos y aquí en estos 8 es donde voy a poner una nueva tabla. Pero esta tabla va a tener no el comportamiento típico de las tablas, sino que voy a crear algo así como esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo voy a poner aquí subtotal, IVA y total. Entonces, si se fijan, va a ser una pequeña tabla que no va a estar constituida de la estructura típica que nosotros manejamos, sino que ves un TR con su TH y su TD al mismo tiempo. No va a haber un encabezado encima. Entonces vamos a crear eso mismo debajo, dentro de las 4 columnas restantes. Entonces ponemos una tabla primero, tiene que ser esta tabla obviamente con la clase table y table bordered, algo muy importante, table condensed también para ahorrar espacio. Y bueno, aquí entonces cambia porque vamos a crear un t-row que no va a venir de un before. O sea, la tabla anterior de ventas, pues ustedes vieron que en t-row le poníamos un before, pero en esta ocasión no va a ser así. Entonces aquí dentro del tr vamos a poner un td o un tr, ajá, ok, sobre subtotal. Veamos cómo se está viendo hasta este punto. Aquí está el subtotal. Ah, bueno, no se ve la tabla en sí. Vamos a ponerlo también. Si se fijan, esto lo pusimos dentro de un card, por lo tanto yo sugiero que también toda esta tabla esté dentro de un card. Entonces vamos a dirigirnos a esta parte y vamos a poner todo lo que es el col md4 dentro de un card. Entonces ponemos d.card y todo esto card, y aparte de que está en un card,
esta parte va a ir dentro de un div.card body. Card es card-medio body. Entonces muevo esta etiqueta, la pongo aquí abajo y ahora debemos de ver un comportamiento distinto. Ahí está. Bueno, nos falta un poco de estilizar un tanto. Bien, aquí bueno, ya tenemos esta interfase, ya creamos este primer TR. Lo que debemos de hacer ahora es, este subtotal debe ser un THEAD, entonces ponemos subtotal y al ladito ponemos un TD, y este TD es el que va a contener pues la sumatoria de toda la venta. Entonces voy a ponerle solamente un símbolo de pesos y ponemos subtotal. Después vamos a hacer el cálculo. Después vamos a cambiar esta palabra subtotal con lo que corresponde. Vamos a guardar y veamos cómo está la tabla en este momento. Ahí está, ¿no? Tenemos que la palabra subtotal, después del subtotal, aquí en este espacio se va a imprimir el subtotal. Luego nos falta el IVA y nos falta el gran total. Entonces vamos a agregar el siguiente elemento. Ya pusimos el subtotal, ahora necesitamos otra fila TR, otro TD que va a ser el IVA y otro TD, no, este no es TD, es TH, y aquí iría el valor del IVA. Y finalmente tenemos el último TR, un THEAD, TH, que sería el total, y un TD que sería el total, sería la suma total. Después vamos a cambiar todo esto, y observen cómo va quedando. Ahí está, ¿no? Entonces más o menos es lo que estamos buscando aquí, ¿no? Algo parecido. Vamos a poner estos en amarillo también para que, bueno, se parezcan a las encabezados de la tabla superior. Entonces ponemos un style, un background, y le ponemos el amarillo Izamal, que es Sharp FFF 66. Veamos qué tal está, y se lo ponemos a todos. Entonces copiamos este estilo y se lo ponemos a todos los THs. Nos falta aquí el style. Ahí está. Copiamos de nuevo mejor para no cometer errores. El TH. Y listo. Bueno, ya tenemos una interfaz que va quedando por ahí más o menos, ¿no? Ahora bien, ya hemos trabajado un poco la parte estética. Vamos a trabajar ahora pues un tanto la parte ya de la funcionalidad, ¿no? Cuando yo ponga aquí un 2, que automáticamente se calcule aquí en primer lugar, y luego en un segundo tiempo vamos a lograr que conforme vayamos definiendo también estos valores vayan cambiando, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Fue un poquito del estilizado de nuestra interfase.